Hola. Hola, dime tu nombre. Toñi. Toñi, ¿desde dónde, Toñi? Desde Alcácer. Desde Alcácer. Toñi, ¿cómo llevas tú la tarde de jueves? Pues bien. ¿Ya tienes más o menos planteado lo que vas a hacer ya mañana? ¿Que va a empezar el fin de semana o qué? No sé. Aún no lo sabes, ¿no? No. El caso es que en casa no te vas a quedar. No, eso está claro. Eso está claro. Toñi, Sí. venga, ¿qué quieres escuchar? Pues el sitio feeling El Major Tom, ¿no? ¿Y a qué se lo quieres dedicar? a Isabel, a Miriam, a Leti, Sí. Ana, a Maya, Marisa, Melina
Sí. Belén, Esther, Carmen y Cristina. ¿Te lo habías apuntado? Sí. Sí. Ah, yo es que digo, es que así de memoria yo no me sé tantos nombres de tantos amigos. Pues Oye, a ti. pues muchas gracias. Mira, por lo menos esta mañana se lo estaba comentando yo a mi novia, que no puede ser. Todo el mundo me dedica a temas menos ella. Oye, Toñi, Sí. muchas gracias por haber llamado y para ti va el mayor ton de Peter Schilling, ¿vale? Vale. Hasta luego y Hasta gracias. luego. Buenas noches a todos, chicos. Para aquellos que sean seguidores o personas interesadas en el caso Alcácer desde hace muchos años, yo creo que la canción elegida al principio, ¿no? Como siempre durante la espera, ¿no? Que hago en mi Instagram para que la gente vaya entrando, que en esta ocasión he elegido, pues es precisamente esta que dedicaba Toñi a la radio en aquella época, pues antes de ser una de las 3 víctimas de desaparición del tan famoso y consabido caso Alcácer: Miriam, Toñi y Desiree. Este es un caso bastante delicado en muchas ocasiones para tratarlo, ¿no? Aquellos que me conocéis de cerca sabéis que por regla general yo siempre he evitado el caso Alcácer, porque sinceramente siempre he creído que hay casos que tienen el mismo interés, ¿vale? Y que son en muchas ocasiones casos olvidados o casos poco recordados, y sin embargo, por determinadas circunstancias, el caso Alcácer pues sí ha estado plasmado y ha permanecido en la mente, ¿no? y en la memoria de la mayoría de la gente más o menos de mi generación hacia arriba, ¿no? Por ello, pues, teníamos que hacer uno de mis directos de Instagram dedicado a este caso. Haremos varios, y en esta ocasión vamos a contar con una persona que posiblemente tenga una visión más acercada, digamos, ¿no? Más cercana a lo que sería la hipótesis más oficialista, ¿no? O más jurídica de lo que pudo haber ocurrido, ¿no? En el triple asesinato de Alcácer. Y para mí, pues la verdad es que es un honor poder contar con un periodista que además, como ahora veremos, pues estuvo presente casi desde el minuto 1 en este caso, ¿no? Yo creo que siempre desde el respeto tenemos que intentar escuchar a los demás, cualesquiera que sean sus opiniones, aunque sé que en este caso concreto es difícil, porque en muchas ocasiones hay personas que están enrocadas en determinadas posturas y nada parece hacerles cambiar, ¿no? Aquellos de vosotros que también sabéis que ya estamos en un proceso de revisión forense por parte de Prometeo, en este caso, en el caso Alcácer, pues seguramente sabréis que poco a poco vamos a ir desvelando cada vez más incógnitas en relación a qué fue lo que le ocurrió a Miriam, Toñi y Desiree, ¿no? Ya sabéis que tanto Amos como yo, y como también algunos otros componentes del equipo que tenemos en este caso, ya estamos en unas iniciativas muy importantes que se van a ir conociendo poco a poco, algunas a través de las redes sociales, etcétera, siempre desde un plano de discreción y de respeto y de seriedad, sobre todo en cuanto a lo que se refiere a la revisión forense, que es algo que nadie ha hecho en el caso Alcácer. Bueno, sin enrollarme más, porque no hemos venido a escucharme a mí esta tarde o esta noche, según desde donde nos escuchéis, sino a Javier Martínez, paso a darle entrada, y a partir de ahí pues vamos a tener una charla distendida con él, y al final pues intentaremos aclarar algunas de las dudas que siempre desde el respeto podáis plantear cualquiera de los que estáis en este directo de Instagram. Bueno, vamos para allá. Busco por aquí a Javier, que lo vi ya conectado. A ver si tenemos suerte y la calidad del sonido y demás pues es buena, que creo que sí. Vamos a ver. Javier. Lo había visto yo por aquí. Javier. Aquí está. ¡Uy! Aceptar, Javier. Hola, Félix. Muy buenas noches, Javier. Buenas noches. ¿Se me escucha ¿Qué bien? tal? ¿Cómo estás? Te escucho un poquito bajo, pero te escucho. Voy a subir el volumen, a ver. Vale. Vale, lo tenía yo bajo. Perfecto. Bueno, Nada, Javier, primero que nada, darte las gracias. Bienvenido a mi canal de Instagram, ¿no?
esto ya sabes que este vídeo también se verá en mi canal YouTube, y decirte pues lo que ya he dicho al principio, que para mí es un honor el poder contar con una persona como tú, un periodista de tu categoría, para hablar de, en este caso, del caso Alcácer, aunque podríamos hablar de cualquier crimen bizarro de los últimos 30 años prácticamente en la Comunidad Valenciana, porque tú se podría decir que los conoces todos, ¿no? Muchas gracias por la presentación. Tengo que reconocer que estoy un poco incómodo porque a mí me gusta hacer preguntas, no que me las hagan. Y más, vamos, yo creo que nos podíamos cambiar los papeles, que podía hacerte yo las preguntas, que yo sé que últimamente has revisado muy bien el caso, el sumario, y bueno, estás ahí en un proyecto como tú has explicado, pero en fin, podemos hacer un diálogo. Tú me haces unas preguntas y yo te hago a ti otras. Una charla, ¿no? Yo creo que de la charla siempre se obtiene conocimiento, ¿no? Sobre todo porque yo también te voy a contar cosas que, como sabes, ha habido ciertas novedades este fin de semana, algunas, por lo menos yo creo que son cosas que han pasado que me parecen importantes y que, bueno, que también vamos a tratar. Teníamos pendiente hablar de ello, lo vamos a hacer esta vez en directo y cara a cara en esta ocasión. Bueno, Javier, primero que nada, yo creo que ya todo el mundo te conoce, sabe que eres Javier Martínez, que eres periodista de Las Provincias desde hace ya prácticamente 30 años, o puede ser más, Javier. Sí, 33 años, desde 1988. Ha llovido, ha llovido. Y ha llovido un poquito. Y que precisamente el caso Alcácer ha sido un caso muy importante dentro de tu carrera periodística, porque además en esas famosas fotografías que se ven en algunas de las diligencias o en algunas de las noticias relacionadas con Alcácer, pues aparece como dos periodistas, bueno, un periodista y un fotógrafo, creo recordar, no sé si erais más. Nada más ser encontradas lo que serían las víctimas y empezar las gestiones judiciales, pues apareces en el escenario, por así decirlo, ¿no? O cerca de allí, y es el primer momento en el que ya tú tienes un contacto más directo con lo que es esa fase, aunque yo entiendo que tú seguías el caso Alcácer desde el mismo momento de la desaparición de las jóvenes, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, tuve suerte, entre comillas, ¿no?, de que aquel día estaba muy atento, el 27 de enero de 1993, estaba muy atento a un escáner que utilizamos para escuchar las frecuencias de la policía y de la Guardia Civil. Esto quiero explicarlo. Nosotros escuchábamos las comunicaciones, no interferíamos para nada, pero te enterabas cuando aparecía un cadáver, cuando había un atraco, y entonces, bueno, en aquellos años, los años 90, digamos que los periódicos dedicaban hasta 2, 3 páginas a la sección de sucesos. Y como te digo, aquel 27 de enero escuché que una patrulla de la Guardia Civil pedía que avisaran al juez de guardia porque habían encontrado un cadáver. En ese momento, porque como recordarás, el apicultor vio una mano que sobresalía, entonces creían que era un cuerpo. Y bueno, entonces llamé a mi compañero, había un corresponsal allí que ya ha fallecido, a Forest Laoz, y le dije, pues, claro, yo sabía que el juez iba allí, pero aquello era, bueno, tú has estado allí, ¿no, Félix? En el paraje, Romana. Encontrar aquello, vamos, era muy difícil. Y tuvimos la suerte de que uno de los forestales vivía al lado de mi compañero, el corresponsal, entonces se lo dijo que iba a llevar varias palas para desenterrar lo que parecía, insisto, un cadáver. Y a mí me dio tiempo llegar, yo estaba de delegado de Las Provincias en Alcira, y entre que comunicaban a la patrulla, buscaban al forestal, bueno, me dio tiempo llegar y seguimos a este forestal hasta el lugar donde estaba la fosa, vamos. Y un compañero, Francisco García, el fotógrafo de Las Provincias en aquella época, y el corresponsal también se vino con su hija, que estudiaba fotografía y bueno, total, que nos fuimos en el coche, pues creo que íbamos 4, ahora sí, íbamos 4 personas, yo, Fran, el corresponsal, ahora no me acuerdo si el corresponsal cogió su coche, y su hija. Y cuando llegamos allí nos encontramos pues a un grupo de guardias civiles que se ven en algunas fotos de paisano, que están, en ese momento estaban reuniendo, digamos, estaban juntando, perdón, todas esas pruebas que habían encontrado y que aparecen en el sumario, cinturones, un bote de spray de espuma, una cinta de Antonio Martín, quiero recordar, y bueno, diversas pruebas que estaban, digamos, amontonando para luego fotografiarlas los agentes de la Guardia Civil que estaban allí, habían participado en esa primera inspección y que habían, creo que sí, estaban desenterrando ya los cuerpos. Yo no lo veía, veíamos un grupo de guardias civiles ahí amontonados porque seguían nos pararon para que no nos acercáramos y desde lejos, digamos que estuve siguiendo esa primera inspección y levantamiento.
Vale, una pregunta, Javier, porque yo creo que ya surgen cosas interesantes, ¿no? Que yo sé que siempre que suscitan debate, ¿no? En el caso Alcácer. Vosotros entonces entiendo que llegáis durante la mañana, ¿no? Me confirmas que efectivamente todavía no se habían empezado a desenterrar los cadáveres, pero ya parece ser que iban a empezar con esas labores, ¿no? Estaban con toda esa supuesta cantidad de basura que había alrededor o de diferentes objetos que luego son apiñados y sacados en pocas fotografías, ¿no? Ese es el momento en el que vosotros llegáis, ¿no? Sí, yo creo recordar que fue sobre las 4 de la tarde cuando llegamos nosotros. Yo la comunicación la escucharía sobre las 3, o antes incluso, antes de las 3 a las 2, porque el corresponsal, desde que yo le llamo para que averigüe, porque claro, esto hay que explicarlo. Yo sabía que la Guardia Civil era un levantamiento de cadáver, pero muchas veces son suicidios o son, bueno, no tienen... falsas alarmas, Claro. falsas alarmas. De repente un hueso de una vaca y no es lo que parece, ¿no? También, o sea, tú no sabías que tú ibas a la exhumación o al hallazgo de las 3 niñas de Alcácer, ¿verdad? Bueno, ahora recuerdo que cuando ya llegué, el corresponsal me dijo, Javier, podrían ser las niñas de Alcácer. Y digo, ¿y eso? Porque me han dicho que eso el forestal, ya le habían comentado a la Guardia Civil que subiera varias palas, no solo una, y que habían encontrado 3 cinturones juveniles. Pero bueno, esa era una mera sospecha, ¿no? Policial, porque, como digo, solo había una mano y hasta que no llegaran las palas no iban a desenterrar. Que luego desenterraron con las manos, por cierto, ahora lo explicaremos. Y sí, más o menos sobre las 4 de la tarde cuando llegamos allí. Desconozco si habían empezado ya a desenterrar o no, porque ahí había movimiento de coches de Guardia Civil que iban llegando, pero sí que estaban, digamos que amontonando esas pruebas que luego fotografiaron y que luego, cuando lees el sumario, entienden, ¿no? A mí me gustaría destacar ahora en este momento de este recordatorio, ¿no? De todo aquello, que fue muy importante y clave para mí esa primera inspección que luego se ha criticado mucho y uno de los guardias civiles que participó reconoció sus errores en el documental de Netflix, por ejemplo, pero me pareció clave en esta primera inspección y que luego también mucha gente ha utilizado para, digamos, para alimentar esa teoría de la conspiración, los papelitos, esos trocitos de volante. Además, quiero recordar que eran 2, de un parte médico por una asistencia que había recibido Enrique Anglés, que no Antonio, el hermano, pero es que Antonio suplantaba la identidad de su hermano, y luego también creo recordar que era una reclamación judicial. Bueno, pues esos trocitos de papel que encuentran allí, un apicultor, uno de ellos, fue encontrar también un trozo, luego un guardia civil. Digamos que ya el que estaba al mando, que tenía más experiencia de esos guardias civiles del laboratorio de criminalística, reunió a todos los agentes y como vio que era un documento con nombre, pues hicieron una minuciosa búsqueda. Se ha dicho que esos trocitos de papel estaban allí tirados, no, en la fosa y que no, perdona, los trocitos de papel, además lo explican, no sé si en el sumario, pero el guardia civil con el que yo hablé, con uno de los testigos, así me lo confirma, estaban desperdigados en unos matorrales, en un trocito para acá, o sea, no sé en qué área ahora mismo, pero no estaban juntitos, como han dicho algunos, sino que estaban esparcidos. Y que estuvieron cogiéndolos ya y reconstruyéndolos y luego ya pudieron leer esas palabras. Y quería destacar esto porque, claro, en esas mismas horas os recuerdo que comunican desde allí a una patrulla de la Guardia Civil que estaba allí, quiero recordar que fue un capitán, se pone en contacto con la comandancia y les dicen que tenían el nombre de un posible sospechoso, ¿no? Porque había ahí trocitos de papel de un individuo y estaban cerca de la fosa. Enseguida localizan el domicilio de ese presunto, sospechoso, como queramos llamarle, que era Enrique Ricard, Enrique Martins. Y sin saber aún que Antonio, y es cuando va, esa misma tarde, o sea, horas después estaban ahí unos, digamos que quitando tierra, levantamiento de los cadáveres, y otras patrullas de la Guardia Civil ya se estaban dirigiendo al domicilio de ese sospechoso. Y es cuando llega Ricard y entonces la bolsa... Vamos a hacer, si te parece, Javier, para como decía Jack el Destripador, vamos a ir por partes, Claro. que es interesante, ¿no? Lo que pasa es que has dado un salto en el tiempo porque yo primero te iba a preguntar un par de cosas, ¿no? Que también son detalles que yo sé que son controvertidos y que posiblemente tú nos puedas aclarar. Vosotros erais 4 periodistas en un coche. ¿En qué coche
¿qué modelo de coche usasteis y hasta dónde subisteis? ¿Subisteis hasta donde dejaba la Guardia Civil también sus vehículos? ¿Justo casi hasta la fosa? ¿Antes? ¿Era difícil subir con el coche? Porque claro, tú eres la persona que yo conozco ahora mismo que más cercana en el tiempo subió con un coche por el paraje de la Romana, que eso se ha discutido miles de veces de si se podía subir o no se podía subir con un coche, si era imposible, si no era imposible, cuéntame. Pues mira, yo tenía un Ford Escort, además en algunas de las fotografías que hemos publicado, tanto en el periódico de las provincias como en algunos programas, pues se ve ahí, el coche está aparcado al lado de los patrol de la Guardia Civil, de los todoterrenos. En aquella época sí que el camino estaba mejor, se podía subir hasta prácticamente la fosa. Y yo con mi coche sí es verdad que, en los bajos iba muy despacito y me golpeé alguna vez de los bajos cuando estaba subiendo, sobre todo en la última parte de ese camino donde estaban las colmenas, pero se podía acceder perfectamente. Que luego también hubo gente que dijo que era imposible, que Miguel Ricard y Antonio Anglés y 3 niñas hubiesen llegado con ese Opel Corsa blanco. Pues yo te digo que sí, que el Ford Escort yo creo que es, o si no es más bajo, más o menos similar, y yo subí, además íbamos 2 porque ya te digo que no recuerdo si venían el corresponsal y su hija, venían en el mismo coche o iban en otro, pero luego al bajar sí que recuerdo que la hija del corresponsal se vino con nosotros, íbamos 3 y bajamos y no sufrimos ningún daño en el coche, o sea, ya te confirmo que efectivamente en aquella época... Es perfectamente. Yo sé que ha habido gente que incluso ha hecho la simulación con un coche exactamente igual que el de Ricard, y yo creo que en ese sentido se podrían discutir cosas, pero estar discutiendo constantemente sobre algo que no tiene la mayor importancia y que yo creo que todos los que tenemos familiares como decimos aquí en Canarias, en lo que nosotros llamamos fincas, ¿no? O terrenos, sabemos que casi todo el mundo en las fincas aquí tiene un Seat Panda de los antiguos, que es el coche que tiene todo el mundo ya, además sin papeles ni nada, para subir y bajar carga por las zonas de los barrancos. Y todo el mundo sabe que al final, pues un coche, conociendo el camino, maltratándolo un poco, y yo sé, y teniendo en cuenta que conoces a lo mejor la zona, pues no es muy imposible subir hasta allí. De hecho, vosotros sois una prueba viviente de que se podía llegar hasta allí. Y ahora, saltando un poco a lo que tú estabas comentando, que yo creo que eso también ha dado bastante polémica, vamos a hablar de diferentes opiniones encontradas que hay al respecto. Sí está claro lo que tú dices, que los papeles no estaban sobre la fosa, sino estaban diseminados. Hablamos de 2 documentos, uno era efectivamente una especie de denuncia, que creo que no estaba allí, creo que la denuncia me parece que estaba en las casetas, me puede fallar la memoria. Y el roto, que efectivamente es el volante médico de una supuesta asistencia médica a uno de los hermanos de Anglés, que luego se demostró que era uno de los nombres que el propio Anglés utilizaba. Pero una cosa, y yo te hago esa pregunta un poco también como abogado del diablo, Javier. Con todos los vientos que habían soplado y que habitualmente soplan en ese lugar, yo ya he estado allí y lo he comprobado, ¿cómo te explicas tú que, aunque sea alrededor o desperdigado, vamos a imaginar hasta 40, 50, 60 metros alrededor, aparezcan todos y cada uno de esos trozos de papel? O sea, que quiero decir que no te parece mucha suerte, ¿no? Que, sobre todo teniendo en cuenta cuándo se tiró ese papel, que no lo sabemos, pero la fecha era creo recordar, como unos 45 días antes de la supuesta fecha del rapto de las niñas. Entonces, no sé en qué momento se tiró, pero tú no ves también porque vamos, yo dentro de lo que cabe entiendo que se pueden encontrar, pero no lo ves como muy fortuito el hecho de que, hostia, hemos encontrado absolutamente todos los trozos de un papel roto aquí alrededor. ¿Usted qué opina? O yo digo por si te has planteado eso desde el punto de vista autocrítico. Mira, yo me quedé con las ganas de hacer la prueba, de coger una hoja, por ejemplo, y escribir y romperla, dejarla allí en ese paraje. Lo que pasa es que ahora sería más difícil porque hubo un incendio y se quemó y bueno, no hay tanta forestación como en aquella época. Yo no lo veo tan complicado de que permanecieran esos trozos de papel. Además, recuerdo la foto del sumario que están marrones, de que llevan mucho tiempo ahí, de tierra. Sí. Y como muchos aparecieron dentro de unos arbustos, quiero decir que esos arbustos, esa vegetación, pues digamos que hizo un poco, bueno, paró ese aire y hizo que no se esparcieran más, ¿no? Eso por una parte. Y luego por otra, porque hay gente que dice que
bueno, que es mucha casualidad, ¿no? Y qué torpeza, ¿no? De unos asesinos que tirasen ahí, pues dejaran esa pista ahí con su nombre. No, esto hay que explicarlo. Aquello era la guarida de Anglés y de Miguel Ricard. Ellos habían, donde entierran a las niñas, ahí ya estaba acabada parte de la fosa porque habían escondido una moto, luego tapaban y la utilizaban. Quiero decir, aparecieron una chaqueta, objetos personales de ellos, que aquello, ellos no, en el momento que se deshacen de ese papel que rompe, Anglés, ellos no pensaban que iban a matar a 3 niñas, serían semanas o días antes y bueno, igual que estaba la cazadora y estaban otros objetos personales. Quiero decir que cuando él se deshace de ese volante médico, no pensaba. Luego, cuando comete los asesinatos y tal, pues ya estaban esos trozos rotos ahí. O sea, ¿tú crees que con seguridad, esos objetos y esos papeles estaban desde antes incluso del rapto de las niñas allí? Sí, sí, por supuesto. Antes del rapto, porque entonces sí que hubiese sido una torpeza, ¿no? ¿Cómo rompes tú el papel cuando sabes que están enterradas? Y luego, que ellos nunca se iban a imaginar que esos cadáveres y en ese paraje tan recóndito iban a aparecer con, bueno, una alimaña desenterró esa mano. O sea, ellos estaban convencidos de que las niñas jamás iban a encontrarlas. Habían pasado ya 75 días, se habían difundido, ellos se habían confiado en que iban a cometer el crimen perfecto. En todos los medios, unos decían que habían visto a las niñas en Sevilla, otros en Alemania. Fernando García estaba en Inglaterra buscándolas, repartiendo carteles. Se sentían seguros en aquella guarida. No, tampoco es descabellado pensar que lo rompieran hasta... O sea, que quiero decir que ellos ocultan los cadáveres, pero bajo tu convicción, ellos ni se imaginaban que alguna vez alguien fuera a aparecer por allí, ni que una mano de repente pues pudiera ser desenterrada, ni nada por el estilo, ¿no? Es decir, tú crees que ocultaron los cuerpos, pero sin embargo no repararon en a lo mejor limpiar o comprobar si había objetos por allí, porque creo que también, si no me falla la memoria, apareció un pendiente de una de las niñas, ¿puede ser? Sí, en la caseta. De una de las niñas dentro de una de las casetas. O sea que ahí tampoco crees que sea, ¿tú crees que fue meramente casual que se dejaran ese indicio, por ejemplo? Sí, mira, porque en la casa, por ejemplo, no encuentran restos de sangre. Y vamos, aquel paraje hay que conocerlo, hay que ir allí. Si los cadáveres estaban enterrados, no, ¿por qué iban a pensar ellos que va muy poca gente? Bueno, fue un cúmulo de circunstancias, de coincidencia, ¿no? De que aquellos colmeneros fueron aquel día y encima que uno de ellos se diera, porque también había unos metros entre las colmenas y la fosa, ¿no? Y viera la mano. No, unos metros no, bueno, sí, había un trecho más o menos, sí, grande, sí. Yo estoy convencido, que es una opinión periodística, vamos, no, de que ellos yo lo sé, lo que pasa es que intentaba ponerte en un juicio autocrítico en el sentido de que yo entiendo lo que tú dices y ese razonamiento, por supuesto, es comprensible, ¿no? Pensar que el criminal ellos ni de broma pensaban a lo mejor que aquello alguien lo iba a ver alguna vez, ¿no? Pero a mí por lo menos sí me llama poderosamente la atención, y no quiero utilizar esa frase cliché, el hecho de que tuvieran la suerte de encontrar todos y cada uno de los trozos que componen esa página de papel después de, estamos hablando de unos casi 100 días aproximadamente, si contamos más o menos la fecha de la consulta, más los 75 días de la desaparición de las víctimas, mucho tiempo, ¿no? Y también es bastante, que todo puede ocurrir en la vida, ¿no? Bastante suerte conseguir todos y cada uno de los papeles. Si bien es cierto que en aquella época la documentoscopia no estaba avanzada y sobre esos papeles no se hizo ningún tipo de estudio para, por así decir, datar cuánto tiempo pudieran llevar a la intemperie. Sí se llevaron a una especie de laboratorio, creo que de arte fotográfico o algo así, para ver si se encontraba algún dato, alguna huella y tal, pero parece ser que no hubo suerte. Y una cosa, ¿tú qué crees que hubiese pasado, Javier, si esos papeles nunca hubiesen aparecido? O si imaginemos que justo el papel que lleva el apellido de uno de los de uno de los hermanos de los Anglés, ese trozo, imagínate que faltara y que hubiesen recompuesto una serie de papeles y sin embargo no hubiesen sabido que era de la familia de los Anglés. Pues muy buena. ¿Se rompería toda la cadena de indicios que nos lleva hasta Anglés y Ricard o no?
Muy buena pregunta, Félix. ¿Verdad? Yo te veo, bueno, más en mi papel y yo te hubiese hecho lo mismo. No, hombre, yo hago mi tarea, llevo ya 20 años en esto, pero sí, cuéntame, es que es algo que yo también me pregunto incluso mientras hablo contigo. Y ahora te voy a comentar un par de preguntas que surgieron este sábado en el evento donde tú sabes que yo estuve. Cuéntame, Claro. ¿qué opinas de eso? Pues mira, yo estoy convencido de que no habría caso Anglés, caso Ricard, que no los habrían identificado, porque aquello fue, llámalo golpe de suerte, llámalo golpe de efectividad que tuvieran encontrarlos. Bueno, volviendo a tu pregunta anterior, no me parece descabellado que los encontraran todos, porque tú cuando rompes un papel lo rompes en un sitio. Si escondes algo, no vas aquí, andas 2 horas y tiras otro allá y tiras otro. Pero después de 100 días en un lugar donde hace viento y llueve y todo, y hay vientos de 100 kilómetros por hora, qué buena suerte encontrar todos los trozos, ¿no? Sí, se quedaron entre los arbustos. Y luego, pues estoy convencido de que, bueno, convencido, no lo sé, habría que repasar ahora todos los objetos que había allí, ¿no? Si encontrar o si podía haber llevado alguno, pero no, que yo recuerde, era la única, digamos, prueba que dirigió la investigación, la encaminó hacia la familia Anglés. Si no encontrarse aquellos papeles, estaríamos hablando podrían haber revisado esos errores que cometió la Guardia Civil, porque, por ejemplo, en aquella época ya se sabía, por supuesto, que Anglés, con un antecedente no sexual, porque si quieres luego hablamos de lo de Nuria Pera, sí, pero vamos, era un prófugo de la justicia porque no había regresado a la cárcel y no lo tenían como sospechoso. No sé si sin encontrar los papeles y revisando a delincuentes fugados podría haber llegado hasta él, pero me parece muy complicado, ¿eh? Vamos, te contesto que no hubiese... Perfecto. Me quedo con esa pregunta. Y luego has mencionado un detalle que, de todas maneras, que recuerden quienes nos están viendo que estamos hablando de 2 papeles. Uno es el diseminado y roto, que es la famosa consulta médica, y luego el tema de la supuesta denuncia, multa o sanción, creo que era, que ese creo que es el que aparece en el otro lado. Y además aparece sobre una especie, es curioso, aparece como una especie como de fregadero que hay allí, que era donde se tiraba mucha basura, ¿no? Y entonces al tirar mucha basura ahí aparece el segundo papel. Pero has mencionado otro detalle que a mí me llama poderosamente la atención también, el tema de la sangre, ¿no? Has dicho, no olvidemos que dentro de la casa no se encontró sangre. De todas maneras ya hablaremos si es que no se encontró, no se buscó o qué, pero eso también... ¿Qué interpretación le das a que sí aparezca un pendiente de una de las niñas dentro de la casa y, sin embargo, se haya interpretado que no aparece ninguna mancha de sangre en lo que serían pues el suelo o la zona de ahí o los famosos colchones de los que tanto se habló y tal? Eso yo tengo mi teoría de lo que puede haber pasado, a falta todavía de profundizar en algunos aspectos. Pero bueno, cuéntame, ¿qué opinas de eso? Mira, yo preparando uno de los programas de Cuarto Milenio estuve revisando lo que declararon los forenses sobre esto mismo que me estás preguntando y me voy a remitir a lo que contestaron ellos. Bueno, antes cuando me presentabas y tal, yo me gustaría matizar que no es que defienda la teoría oficial, ¿no? Porque para mí oficial podría ser, por ejemplo, la acusación, el fiscal, la Guardia Civil. Claro. Yo defiendo un poco el proceso, el juicio. O sea, allí tanto las teorías alternativas que defendió Fernando García a través de la acusación particular, que se convirtió un poco en defensa y tal, quiero decir que en el juicio todo el mundo tuvo la posibilidad de hacer sus alegatos y de poner sus pruebas, Frontera de decir por qué no había encontrado esto y lo que quisiera, y digamos que allí, pues, ante un tribunal profesional, se determinó que había suficientes pruebas para incriminar. Entonces, eso es completamente correcto, pero volvamos a la sangre. ¿Qué ibas a comentar que se comentó en el juicio que dijeron los forenses? Lo que dijo el forense, cuando hay determinadas lesiones como el arrancamiento de pezones, que fue una de las gravísimas lesiones que tenían las niñas, tienen un nombre médico, no sé ahora cómo se llama, pero no tiene por qué sangrar esas heridas. Y entonces explicó que la ausencia de sangre en el tipo de lesión no era compatible con una hemorragia grande. Si lo dice un forense, Félix, ¿tú te crees que yo, porque tengo que dudar de que esas lesiones
que presentaban las niñas, bueno, tenían muchos golpes, eso sí, pero solo pocas heridas sangrantes, ¿eh? Y era compatible con con la posibilidad de que no hubiera esa hemorragia. Y lo del pendiente, bueno, era un pendiente pequeñito que encontraron en la fosa y que demuestra que presuntamente, ¿no?, que fueron agredidas sexualmente allí. Luego mi querido... No, digo, en la fosa no, te refieres en la casa, el pendiente. La caseta. Luego también los pelos, que decíamos, la ausencia de... Hay recordar que, bueno, tenían ellos... Aquella casa la utilizaban también cazadores y ellos tenían un colchón porque dormían allí. Y bueno, es verdad que en los cuerpos de las niñas aparecen adheridos, que es para mí una de las patas de la teoría de la conspiración, ¿vale? Que aparecen pelos de entre 7 y 11 personas que no son ninguno ni de Anglès ni de Ricard. Y además, Fernando García, en una intervención también repasando para el programa de Cuarto Milenio, pude ver que él había realizado unas manifestaciones que los pelos estaban adheridos dentro de la ropa interior de las víctimas. Entonces, claro, era difícil explicar por qué un pelo adherido que podía estar en un colchón llegaba dentro de la ropa interior de las víctimas. Bueno, pues esa explicación también, según los investigadores y los forenses, es que a las niñas, cuando las agreden sexualmente, las desnudan. Entonces, quedó entonces el pelo adherido y luego se puso su ropa interior. Y hay que recordar que esos colchones, parece que uno de ellos podría haber, creo que declaró que lo habían recogido de un contenedor de basura, lo habían llevado allí en el coche, o estarían allí, o sea que podían ser o del propietario que había tirado ese colchón a la basura, o también de alguno de los cazadores que habría. Eso, digamos, que explicaría un poco la existencia misteriosa, por así decirla, de esos 7 pelos. Y bueno, yo tampoco nunca he rechazado la posibilidad de que participara alguno más, ¿eh? De hecho, en la misma sentencia lo dice que cuando condena a Miguel Ricard a 170 años, que cometieron los crímenes y las violaciones Antonio Anglès y Miguel Ricard, posiblemente con la ayuda, o algo así, dice, parecido, con la ayuda de una sin identificar. Sí, te entiendo. Hombre, está claro que la sentencia tenía que dar ante un indicio forense, entre comillas, indiscutible. Indiscutible, aunque como tú dices, podría tener diferentes respuestas, ¿no? Pero tenía que dejar esa vía abierta. De todas maneras, no deja de ser llamativo el que sí haya transferencia de pelos en unas víctimas que supuestamente has desnudado para violar y luego las has vestido para asesinarlas, que no sé, es un paso ahí intermedio que no termino de entender, aunque puede que sí, que en un determinado momento quisieran que se volvieran a vestir. Porque ellos se van, perdón, que interrumpa, porque ellos se van... que no deciden, a lo mejor no deciden matarlas hasta el último momento, claro, o hasta un día después. O van a por los bocadillos, al bar Catalao ese que relacionas con el tipo de Macastre, de eso vamos a hablar luego. Pues no, yo no creo que nos vaya a dar tiempo porque tendríamos tantas cosas de que hablar, haremos más directos para hablar de estos temas, ¿no? Pero luego, sin embargo, continuando con tu razonamiento, te estaba diciendo que luego es llamativo que, sin embargo, el tema de la sangre parece ser que no. O sea, hay transferencia de pelos, pero hay transferencia de pelos de terceras personas, posiblemente, a la ropa de las víctimas. Pero, sin embargo, en los supuestos colchones donde fueron las agresiones sexuales, no hay transferencia de algún resto sanguíneo de las víctimas, porque se supone que les dieron golpes, le rompieron un diente, creo, a una de ellas mientras iban en el coche, por lo menos eso declaró Ricard. Y a ver, yo he visto víctimas de violación, estaban en escenarios de violación y es difícil que no aparezca algún tipo de vestigio, ¿no? De alguna manera. Y también te digo que es difícil que no aparezca algún tipo de vestigio de los propios agresores sexuales en esas ropas, ¿no? O sea, que quiero decir, podemos hablar de que haya 7 que puedan ser de la basura que había allí, de un cazador o de los dueños antiguos de los colchones, pero es que, no sé, no deja de ser llamativo que no haya ninguno, ni de Miguel Anglès, ni de Antonio Anglès, ni de Miguel Ricard, ¿no? Pero bueno. De verdad, y los forenses lo explicaron, ¿eh? Yo no sé esa explicación médica, pero parece que los vasos sanguíneos se contraen y evitan en algunas lesiones como las que tenían las... Sí, lo del pechón estoy de acuerdo contigo, pero
tú sabes que se supone que a una de las niñas le dieron, bueno, le tuvieron que dar una samanta de palos para subirlas en el coche. Seguro, después cuando estaban dentro del coche, alguna seguro que recibió algún tipo de golpe, eso está claro. Y en el camino incluso hasta las casetas, desde la zona donde dejaron el coche, pues posiblemente también, o tropezarían. O sea, que quiere decir que es mala suerte que no hubiese aparecido un indicio sanguíneo en algún lado de ellas, ¿no? De cualquier otro tipo de herida superficial. También te digo que ya profundizaré en su momento en eso a nivel forense, pero yo lo que creo es que realmente no se buscó sangre. O sea, no había luces forenses, ni había reveladores, ni tenían un equipo adecuado y dijeron, aquí lo único que hay es porquería y no vamos a encontrar nada que nos sirva. Por ahí puede que vayan más, a lo mejor por ahí puede que vayan más los tiros y la gente está haciendo preguntas pensando en el CSI del año 2020 y no en la Guardia Civil, que bueno, que sus cosas sabían hacer en esa época, tampoco pensemos que eran ignorantes, ¿no? Totalmente de acuerdo, con las herramientas que tenemos ahora, el caso Alcácer se hubiese resuelto, vamos, bueno, estaba resuelto policialmente no, judicialmente sí, porque Anglés está en paradero desconocido, pero ahora con las herramientas forenses, con las luces, esto, vamos, impensable que no hubiesen podido encontrar esos restos de sangre. Estoy seguro que hubiesen encontrado un resto. Siguiendo con el... Sabía la caseta, pero era 1993. La Guardia Civil tenía... Pero si tuvo que ir, que lo reconoce el documental de Netflix con carretes de color que compraba él, porque no tenían. Sí, que sí, pero bueno, pero también te digo lo que se dice por otro lado, que la Comandancia de Valencia era conocida, por ejemplo, a nivel de policía judicial, porque, por ejemplo, eran adiestrados allí en materia de información y de terrorismo policías de otros países, o sea que yo, a ver, que tú sabes que yo he visto el caso Macastre y tú también conoces nuestro trabajo al respecto, y allí es que ni se hicieron inspecciones oculares, ¿vale? Y estamos hablando de más o menos la misma época. Pero que te quiero decir que había un poco también de todo, o sea que yo creo que algo más a lo mejor sí que podían haber hecho, pero bueno, cierto es que en aquella época efectivamente el trabajo no se hacía tal y como se hace hoy en día. Pero siguiendo la línea temporal que tú contabas, me gustaría llegar a otro punto que me parece muy interesante plantearte y es el siguiente. ¿Qué hubiese pasado si Miguel Ricard, con una bolsa de mandarinas o de naranjas, no hubiese aparecido dentro de la casa de los Anglés justo en el momento en el que la Guardia Civil está haciendo un registro? ¿Y qué explicación le da al hecho de que él entre en la casa en ese momento? Sobre todo teniendo en cuenta que había patrols de la Guardia Civil en la cercanía, que había guardias civiles, es verdad que algunos de paisanos y otros que no, en la zona. O sea, ¿tú qué crees que ocurre? ¿Que de repente él va con los ojos cerrados, gira a una esquina y se encuentra de frente con la Guardia Civil y sube para arriba y ya está? ¿O qué pasó? ¿Qué explicación le das? Porque yo desde luego, si soy un chorizo y veo un coche de la Guardia Civil, salgo corriendo aunque no haya hecho nada, ¿sabes? A ver, es una opinión periodística, porque no sé qué se le pasaría por la cabeza a Miguel Ricard. Pero porque tú hablaste, perdona Javier, tú hablaste con los guardias civiles que estuvieron allí presentes y te contaron cómo fue exactamente. Sí, bueno, que él iba a subir a la casa y que pregunta qué está pasando. A mí la opinión que tengo sobre lo que ocurrió es que Miguel Ricard se sentía seguro. O sea, aún no habían difundido, porque la agencia EFE, creo recordar entre las 6 y las 7 de la tarde es cuando difunde el primer teletipo que han aparecido los cadáveres de las niñas de Alcácer, que era más o menos cuando Miguel Ricard estaba subiendo. O sea, él no sabía que habían aparecido los cadáveres. Insisto, 75 días, los medios de comunicación, los telediarios, diciendo que habían visto quién sabe dónde, que era un programa que tenía una audiencia brutal. Correcto, pero tú eres un tío que ha participado en la violación y el asesinato de 3 niñas, aunque no lo sepa todavía nadie, y te vas a una casa donde hay un montón de guardias civiles. Para preguntar qué hacen allí, porque él, como saben que las niñas no han aparecido, pues él iría para decir, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué estáis aquí? Porque Anglés lo estaban buscando, pero a él no tenía ningún, no era ningún. Sí, a ver, que sí, que yo te entiendo, sí, Javier, que yo te entiendo desde el punto de vista subjetivo, yo te lo entiendo. O sea, que evidentemente él dice, vale, a mí no me están buscando, todo ese rollo, pero que quiero decir que desde el punto de vista objetivo de que él se supone que él sí sabe que él ha participado en un asesinato, en un triple asesinato y violación, y va a un sitio que está lleno de guardias civiles, no deja de ser poco menos que osado, diría yo, ¿no? Vamos, tú lo harías. Sí, tú lo harías, aunque tú tuvieras claro que a lo mejor el que buscaban era Anglés, pero tú hubieses entrado en la casa. No, coincido contigo, es una torpeza y una osadía, vamos, que le costó muy cara. Pero tiene para mí, su explicación.
que entiendo que, pero, y entonces la pregunta inicial es, si él no hubiese, imagínate que él hubiese pasado por esa calle, hubiese visto la escena y hubiese dicho, espérate, aquí no voy a entrar. El que no apareciera en escena en ese momento, Ricard, ¿hubiese influido en algo en el desarrollo de los acontecimientos o no? ¿Tú qué crees? Yo no me he parado a pensar en el tema. Yo creo que vamos, ahí sí que se hubiese cercado, o sea, se hubiese puesto el foco porque tanto Anglés como Ricard tenían varios delitos que habían cometido conjuntamente. Entonces yo entiendo que si Ricard no aparece por allí, cuando ya tenían este papel, a Enrique lo hubiesen detenido, y además ellos mismos hubiesen declarado con quién iba Antonio, eran inseparables, vamos, iban los dos juntos. El Mauri también iba algunas veces, no cuando cometen los crímenes allí, porque quedó demostrado por la investigación policial. Y bueno, aunque lo acusa, hay que recordarlo que luego, pero bueno, en sus primeras declaraciones no acusa al Mauri. Pero, pregunta, yo creo que sí, que la Guardia Civil hubiese relacionado y explicar por qué. ¿Tú crees que de todas maneras al final entre los interrogatorios lo hubiesen relacionado y hubiesen dicho, bueno, por aquí seguro que también ha estado Ricard, que es el amigo de Anglés, y además resulta que miramos la base de datos y Ricard tiene un coche blanco, que es el coche blanco que estamos buscando? Que también esa es otra historia, ¿no? Que la señora vio el coche blanco, que si la señora no hubiese visto el coche blanco, tampoco tendríamos muy claro qué coche estamos buscando, ¿no? Y la famosa llamada al contestador, ya como otra llamada, o sea, otro indicio dentro de esta línea temporal que estamos marcando, la llamada esta famosa en el contestador, ¿qué hubiese pasado si no hubiese ocurrido la llamada en ese momento? Bueno, la llamada es un dato más, que es una prueba más, ¿no? De su incriminación, por lo menos, de que estaba huyendo de la Guardia Civil cuando le dice, dile al rubio que me o sea, los Kellogg y todo esto. Él en ese momento, pues no sé si estaría allí viendo cómo... no creo, porque entonces no tenía sentido que dijera al rubio que pues ya sabría, claro. O igual quería que lo estaban identificando o que lo iban a soltar. Se supone que si entendemos la versión, no lo voy a decir versión oficial, la lógica sería que cuando él le dice que vaya donde estaba la maneta, se supone que él está, me parece que en Alborache, ¿no? En la otra guarida que tenían, quiero recordar. Sí, era una de los primeros sitios donde se buscó y todo parece indicar que podría estar allí. O incluso, no, perdona, ahora recuerdo que él estaba cerca, porque secuestra a un taxista para que le saque de la zona. No sé si esa misma noche o el día después. Aún no había ido a Alborache. No estaba por Alborache. Estaba por allí, que le lleva un camino de Picassent y que el taxista teme por su vida. Parece ser que Anglés se entera o estaba cerca cuando ellos acuden al operativo de la Guardia Civil a su casa. Lo que está claro es que si no hubiese habido llamada, ¿tú crees que tampoco hubiese sido fundamental? Porque, claro, la llamada, ten en cuenta que da dos datos importantes. Primero, pregunta por el rubio, que es Ricard, que cuando le preguntan sobre, oye, ¿tú eres Ricard? Sí, no sé qué, y luego le dicen, oye, quita el coche de abajo que es blanco. Entonces ahí es cuando ya se supone que el capitán Ibáñez, creo recordar, es el que dice, espera, coche blanco, rubio, llamada, aquí hay tongo, ¿no? Entonces, sí, ya lo está relacionando, claro. Cuando lo llevan aquí ya al cuartel de Patrais, empiezan a interrogarlos. Miguel Ricard no es un individuo duro, como digamos que tuvo un papel secundario, fue coautor de los asesinatos, pero el que ejecuta es Antonio Anglés. Bueno, pero eso todo según la versión de Ricard. O sea, que te quiero decir, lo de que Ricard no sea un tipo duro, yo no sé por qué eso se ha dado por entendido. Yo pienso que, yo no creo que sea, habiendo hecho la mira de la Legión, ya te digo que el tipo de blando no tenía nada, seguramente, y además era un tío que tenía... Lo que pasa es que él en sus relatos, sí es verdad, que siempre pone como al dominante o al que lleva la batuta o al que es más agresivo o al que es más sanguinario, por así decirlo, a Anglés, ¿no? Pero yo no sé por qué siempre hemos aceptado muchos la teoría de que Ricardo es el flojo de la pareja, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque lo dice él? ¿O porque en algún momento la Guardia Civil también en parte puede decirle, bueno, pues es que a lo mejor tú solo estuviste como cómplice y a lo mejor el malo es el otro que es el que falta, ¿no? Pero no sé, ¿qué opinas? Rumba en la confesión, porque incrimina enseguida a Antonio Anglés. Sí, porque le doy credibilidad, sobre todo a su primera declaración, ¿no? De que es Anglés, porque la pistola sí que era de Antonio Anglés. Hay una serie de pruebas indiciarias que indicarían eso, porque no ha vuelto a delinquir, por ejemplo, en estos 7 años que ha estado en paradero desconocido.
Se ha pegado un tiempito en prisión y cuando cometían los atracos creo que quienes entraban eran el Mauri y Ricard, no Anglés. Anglés se quedaba en el coche, me parece, ¿no? Desconozco ese dato, pero a mí, no sé, Miguel Ricard no me parece, insisto, ha habido otros... ¿Tú crees que era más dominado que dominante y que sin embargo Anglés sí que era más dominante en esa relación criminal, por así decirlo? Luego, mira, ahora estoy recordando un detalle humano de Miguel Ricard en toda esta vorágine criminal, ¿no? Cuando, en el caso de Nuria Pera, cuando estaba retenida, estaba atada en un pilar de la casa de la calle Colón de Catarroja y Correcto. Había estado allí 2 días porque le debía una deuda, pues estuvo declarando la víctima que los únicos que se apiadaron un poco de ella fue la madre de, que por cierto estuvo imputada, la madre y Neusa también estuvieron procesadas, lo que pasa es que quedaron las sueltas. Cuando un tercero, sí. Pues se acercó, bueno, le dio creo que leche y galletas y luego Miguel Ricard también le pidió que le diera una pastilla que le llevaba en el bolso o algo y Miguel Ricard también se acercó y bueno, ayudó, entre comillas, alivió un poco ese sufrimiento, ¿no? de la pobre víctima. Ya te digo que, pero bueno, tienes razón, o sea, no tengo por qué, no sé si Miguel Ricard era un tipo... Yo, de ese caso del que hablamos, que además recuerdo que tú me facilitaste la sentencia, que yo creo que la sentencia de ese caso no la ha leído mucha gente, es verdad que en el relato que se hace, sí es cierto que Ricard e incluso el otro tercera persona que estaba por allí con ellos, no me acuerdo si era de nombre Rubén, ahora estoy dudando, sí, efectivamente incluso parece que ellos casi como que son los que temen el que a lo mejor este tío se está pasando con el asunto y tal, y de hecho efectivamente al que se condenó por ese asunto fue a Anglés, ¿no? Pero bueno, ya que mencionas a Anglés y como tampoco nos queda demasiado tiempo, porque nos podríamos pasar 8 horas hablando de este caso, sí me gustaría lanzarte una última pregunta, sobre todo en relación a que, como sabes, este fin de semana estuve en el preestreno en Petit Comité para uno de los familiares de las víctimas de las niñas de Alcácer de la película 75 días, junto a Marc Romero, que era un miembro de su equipo, y los anfitriones de este asunto, que eran los compañeros del podcast El Rincón del Disidente, Manu, Lorena, Bea, y también estuvo presente Francisco Emilio, que a lo mejor no todo el mundo lo sabe, los que estén muy informados de Alcácer sí, era la tercera persona que estaba siempre en ese triángulo, Fernando García, Juan Ignacio Blanco y Francisco Emilio. Y en esa jornada donde visionamos la película, que por cierto, estoy seguro que cuando la veas te va a llamar muchísimo la atención, y a mí me pareció, dentro de lo que cabe, muy comedida y bueno, dando la visión del director, ¿no? De cómo sucedieron posiblemente los hechos, pero dejando algunas puertas abiertas a que la gente no vea la película y diga, que lo que pasó fue esto. Entonces, una de las cosas que se planteó es lo siguiente, ¿no? Y es la pregunta clave, yo creo que también. ¿Tú crees que realmente Anglés protagoniza toda esa fuga y se suba al famoso barco y acaba por ahí perdido en el océano cerca de las costas de Dublín? Y la segunda pregunta a colación de esta es, ¿tú qué crees que pasaría jurídicamente si Antonio Anglés apareciera hoy en mitad de Valencia diciendo, hola, soy Antonio Anglés y estoy aquí? ¿Qué crees que pasaría desde el punto de vista jurídico? Bueno, desde el punto de vista jurídico es que lo detienen y lo juzgan, porque no pudo ser juzgado. Respecto a la fuga, en determinados momentos, porque hay que recordar que Antonio Anglés elude el cerco policial hasta 5 o 6 veces, creo que contabilicé yo. En determinados momentos tiene una suerte increíble, o sea, es que no te puedes imaginar. También hay fallos de la Guardia Civil. Yo creo, sinceramente, esta es una de las patas de la teoría de la conspiración, junto con el vídeo, el famoso vídeo que luego se desmontó que nunca existió, se demostró, perdón. Y la otra pata era la fuga de Anglés. ¿Recibió ayuda? Pues mira, yo, sinceramente, hay en determinados momentos que pude pensar que sí. Cuando estaba en la peluquería, por ejemplo, se le acerca un individuo con la cabeza medio rapada y le dice que salga rápido, pues estaba cambiando su aspecto físico y estaba cercado por Valencia, ahí recibió ayuda, pero bueno, igual de algún conocido. Pero luego en ningún otro momento se ha podido demostrar, no, en el barco seguramente alguien retira ese
ese madero que atrancaba la puerta del camarote antes de llegar al puerto de Dublín, ahí también recibe ayuda, pero no de un complot, Sí, vale, correcto, pero tú crees que la huida sí sucede. ¿Tú crees que es Antonio Anglés la persona que protagoniza cada uno de esos incidentes, incluido el entrar en el barco, el ser apresado en el barco, encerrado y escaparse? Sí, sí, ¿Tú eso crees que sí, que estamos hablando de que es él? Además, ahí se identifica por los objetos personales que llevaba. Cuando, por ejemplo, elude el cerco policial en Vilamarchant y amenaza a un agricultor para que lo lleve a Minglanilla, ahí le dice él que es inglés o que ha cometido un asesinato y que sus hermanos se van... No, le dice que es Anglés, o sea, que te quiero decir, eso es un poco extraño, ¿no? Convendrás conmigo que viene a ser un poco como la historia de Ricard con las mandarinas, o sea, bueno, pero era ¿te parece lógico que te estén buscando y que a la persona que vas a amenazar y que no matas, ¿sabes? Le digas que eres Anglés. No sé. Pero mira, ahí le resultó estrategia, porque el pobre hombre tuvo tanto miedo que tardó 3 días en acudir a un cuartel para denunciar que había llevado a Anglés a Minglanilla. Le tocó la lotería. Le tocó la lotería Anglés. No, vale, sí, Claro. sí. Ahí fue clave, te o lo sea, entiendo. Lo que pasa es que, bueno, tú haces el razonamiento barriendo un poco a tu favor, ¿no? Pero no deja de ser llamativo. Y luego aprovecho para comentarte una cosa que sí se discutió el sábado cuando estuve allí con los compañeros y tal, incluso Marc Romero incidió mucho en ese sentido. Para hacer la película de 75 días hubo participación, entre comillas, o colaboración de la Guardia Civil en muchos aspectos, ¿no? Tanto a nivel de conocer cómo se vestían en aquella época, bueno, y de hecho un montón de cosas que posiblemente van a dar problemas jurídicos cuando se estrene la película, ¿no? Pero una cosa, por ejemplo, que me remarcó mucho Marc y que yo le remarqué también y se la pregunté después de haber debatido sobre este tema contigo, es que él me dice que la documentación oficial que se utiliza para hacer el guión de la película es el sumario. He de decirte que de la misma fuente de la que yo creo que tú te has documentado en muchas ocasiones, queda claro que hay un informe independiente de Interpol que dice que las huellas del camarote son de un portugués, un delincuente común. Y la famosa huella que se cree que si podría ser, o que ha habido creo que alguna declaración de alguien diciendo que era de Ricard, en la barandilla del barco, era una huella parcial palmar que nunca se llegó a identificar como que pertenecía a Ricard. A Anglés. Entonces, sobre eso también te quería preguntar, porque él me machacó mucho con eso, dice que no, y hay un informe que deja claro esto que te digo. Entonces, ¿tú cuál crees que entonces es la base de que efectivamente es Anglés el que estaba en el barco y no un delincuente común portugués? Bueno, respecto a la película, es ficción, entonces me imagino que tendrá su parte basada en hechos reales y la otra ficción. Sí, pero esto es un comentario, pero esto es directamente lo que comenta Marc Romero, ¿vale? El director de la película documentado con el sumario A y el B. En el B dice que se especifican esos 2 datos de información. Sí, pero me refiero que la película, el que la vea, yo no la he visto. Sí. Hay una libertad, sí, está claro que hay una cierta libertad, está basada en hechos reales, pero es una película de ficción, correcto, vale. Yo no he leído nada, Félix, que me haga pensar que tanto el juzgado, la jueza de instrucción número 6 de Alcira, era una jueza, en aquella época era un juez, tenga la menor duda de que el individuo que escapó de ese barco fuera Antonio Anglés. Es más, ahora cuando se planteó la posibilidad de localizar a un marinero que hiciera una foto para confirmar, uno de los argumentos que escribe la jueza para rechazar que continúe esta diligencia de investigación es que no hay ninguna duda de que era Antonio Anglés. Desconozco porque no tengo ese sumario B donde se habla de las pruebas que tienen, pero vamos, ahí había unos datos personales y yo entiendo que se tomaría huellas porque había un mapa, había una botella, un momento auricular. Sí, objetos sí, que te digo, que son objetos que presuponen que se pueda tratar de un fugitivo o de alguien que quiere huir, pero que sean objetos específicamente de Antonio Anglés. Por un momento te parecías a Frontela respondiendo una pregunta, he de decírtelo, pero Javier, pero ya te digo, yo entiendo lo que tú dices, que es la visión del juzgado y que a ti nada te hace pensar lo contrario, pero desde el punto de vista de evidencia policial, según lo que a mí me da a entender, de todas maneras, cuando lleguemos a estudiar el sumario B, que espero que llegue ese momento, a nivel forense, veremos si efectivamente hay o no un indicio, pero tal y como él me lo planteaba, me decía que sin ningún género de dudas, no hay ningún indicio que apunte a que sea Anglés y además las huellas que hay en el camarote son identificadas con claridad de un delincuente común portugués. Palabras de Marc Romero directamente, utilizando como fuente la integridad del sumario B.
Yo te repito que la jueza de Alcira ha dicho que no hay ninguna duda de que el individuo, el polizón ese, era Antonio Anglés. Desconozco ahora los argumentos que tiene la jueza de Alcira, pero le doy más credibilidad Claro, a la jueza de pero Alcira. también sabes que la acusación popular recurrió esa decisión, que además tú lo planteaste en Cuarto Milenio, diciendo que se aportara esa famosa fotografía porque querían que quedara plenamente identificado. O sea, Sí, que pero- quiero decir que la propia acusación popular entiendo que tampoco tiene claro que Anglés estuviera en el famoso City of Plymouth, ¿no? No, pero yo entiendo que ese recurso es para agotar todas las vías que, vamos, yo creo que es lógico lo que pide la acusación particular, agotar todas las vías para localizar a esa persona que hizo la foto y por si aportara algo sobre el paradero. Y recuerdo también que era una conversación telefónica, bueno, tuvo dos, con un periodista de radio y con alguien de una empresa de allí de Portugal, por si en esa conversación recordara, en un periodista de radio igual hasta está grabada, ¿no? Donde, no sé, alguna pista sobre su paradero. Y entiendo que por ahí va más el Vale, o sea, recurso que por la ¿tú duda crees de que la base de la iniciativa de la acusación popular en este momento, Clara Campoamor, la asociación Clara Campoamor, es la ubicación efectivamente de Anglés vivo o muerto, y no tanto el hecho de que ellos duden de la evidencia de que efectivamente él estuviera en el barco? Así es, como lo dices. Bueno, debate interesante. Bueno, seguro que vamos a volver a hablar de este tema, coincidiendo en platós y en otros lugares posiblemente, y en muchas conversaciones que vamos a tener en el futuro. Pero claro, es inevitable que no podamos abarcar todos los aspectos de este apasionante caso que a todos nos interesa, y a ti desde el punto de vista periodístico y a mí especialmente desde el punto de vista forense. No sé si nos va a dar tiempo antes de que nos eche Instagram de contestar alguna pregunta, y sé que seguramente va a haber 500 preguntas por lo menos, pero bueno, voy a echar un vistazo al chat Claro. antes de que nos despidamos por si acaso. Vamos a ver. A instancias de la asociación Clara Campoamor se solicitó un nuevo informe de Interpol que descarta que Anglés fuera el polizón del Plymouth. Bueno, aquí yo creo que lo has aclarado tú ya exactamente y lo hemos comentado a qué se debe todo eso. Vamos a ver. Bueno, veo que hay muchas opiniones como siempre, ¿no? Este caso siempre suscita muchas clases de opiniones, pero me alegro de que haya habido... Me alegro de que haya habido respeto a las opiniones que hemos vertido por ambos sectores, ¿no? Entre comillas. Sí, todo el mundo me dice que hay que volver a pillar a Javier en otro directo. Dice, ¿por qué no le preguntas qué te dijo al principio lo difícil que era acceder a la Romana? Y ellos fueron de aquel en coche. Sí, con cadáveres. Sí, esto está explicado, que efectivamente Javier pudo acceder hasta la Romana. Hay mucha gente que tiene opiniones de diferentes signos, pero no dejan de ser opiniones. Voy a ver si son preguntas. Vamos a ver. Bueno, dice que ¿creéis que la imagen actual de Ricard es la que se publicó? Bueno, es la foto de su DNI y creo, y ahí hay que aplaudir el trabajo que están haciendo el Rincón del Disidente, ¿no? Ese equipo que has mencionado tú, porque no correspondería a su aspecto actual, ¿no? Es una foto del DNI, pero parece ser que sí que llevaba barba y que yo me imagino que él lo que intentará otra vez es pasar desapercibido. Entonces, cuanto menos se parezca a esa foto que difundió el periódico La Razón el mismo día que obtuvo esa libertad tras cumplir su condena, pues es la que más se ha difundido, ¿no? También está el DNI. Y además, efectivamente, Manu, uno de los codirectores del Rincón del Disidente, me confirmó y me enseñó que era la misma fotografía que había utilizado en un trabajo que hemos verificado que había tenido en Francia. Lo que pasa es que lo que no creemos es que sea el mismo documento, sino que lo típico, cuando te sacas varias fotografías de carnet, las utilizas en diferentes documentos. Sí puede ser un aspecto real. ¿Tú por qué crees, a ver si nos da tiempo ya de esta última que te la planteo yo, ¿tú por qué crees que ahora precisamente se localiza a Ricard? ¿Tiene algo que ver que vaya a ver el jueves un reportaje en relación al caso de Alcácer en televisión? No, para nada, yo pienso que no, vamos, esto ha sido circunstancial. Todos los medios de comunicación, periodistas, estábamos sobre la pista de Ricard, que estaba en Francia. La verdad es que ha sido una sorpresa tremendo para
y bueno, la policía iba con frecuencia a ese edificio Ocupa y fue un poco casualidad porque identifican a todos los que hay ahí y bueno, estaba Miguel Ricard, que luego un periodista se entere, Manu Marlaska en este caso, pues fue, vamos, ¿Y qué opinión tienes de que una identificación policial se filtre a la prensa aportando datos de una persona que ya no está buscada por la justicia? Te lo digo porque yo no soy Ricard, pero si a mí me pasara, la querella que le iba a caer a la policía iba a ser tremenda, ¿no? Y a alguien iban a rodar cabezas seguros, ¿no? Porque, digo, independientemente de que a todos nos interesa la noticia, que evidentemente a los que estamos interesados en Alcácer nos interesa, ¿no? Pero ¿qué opinión tienes sobre eso? Bueno, esto es poner en debate el periodismo, ¿no? O sea, para mí Miguel Ricard, sí es verdad que no tiene nada pendiente con la justicia, pero cometió unos crímenes atroces, por lo tanto, hasta el día que se muera va a estar perseguido por el periodismo, porque todo lo que pueda hacer este hombre, tanto para bien como para mal. Fíjate que yo he destacado que no ha reincidido y que desde hace 7 años bueno, pues él no ha cometido ningún delito grave, por lo menos, que haya trascendido, porque si no nos hubiésemos enterado. Y luego, pues, pienso que sí, que... Sí, pero yo entiendo tu filosofía en cuanto al periodismo, en cuanto a la consabida regla de perro no muerde perro, o algo así, pero yo a lo que me refiero es a la policía. O sea, esa información viene, entiendo, porque además se filtra incluso la foto de su DNI, o sea, viene de un policía que lo identifica y que se chiva de la historia. O sea, y si lo han identificado, habrán sido 2 policías que pasaron por allí, con lo cual uno de esos 2, entre comillas, ha revelado una información importante o los datos privados de una persona que a fecha de hoy ha cumplido su pago o su deuda con la justicia. O sea, yo no me refería a los periodistas. Evidentemente los periodistas tiráis de donde sea de las fuentes que tenéis, eso no cabe duda. Pero, ¿qué opinión tienes con respecto a esa parte policial? Al hecho de que eso haya trascendido así de esa manera. No tengo elementos para juzgar esa. Es una noticia en exclusiva que dio un compañero. Yo la hubiese publicado también. A mí sí me llega. Y es otro debate. O sea, insisto, un buen periodista es el que publica aquello que otros muchos quieren que no se publique, ¿no? Y en este caso, pues no sabemos cómo, si fue una fuente policial. Pues tú mismo has dicho que esa foto de DNI, por ejemplo, estaba en un documento de trabajo laboral. Claro, pero eso no se ha hecho público, pero a ver, salvo que nos hayamos perdido algo, la historia es que 2 policías, o 1 o 2 policías o 3, y entran en esa casa, identifican a Ricard porque va a esa casa frecuentemente a comprar droga, y acompañado concretamente de una chica. Y cuando lo hace, pues esa información, que quien la tiene es la policía, es la que trasciende. Luego, la fuente que da la información, está claro que es la policía y está claramente identificado que 1, 2 o 3 policías que estaban allí han tenido que filtrar esa información. Desde el punto de vista de las responsabilidades legales, yo no digo del periodismo, la prensa yo ahí no me meto, eso es otra historia. Pero desde el punto de vista, no sé, de derecho a la propia imagen y demás, o sea, si a mí me identificaran por casualidad donde sea un día y saliera eso en la prensa, yo le metería una querella a la policía por eso, ¿no? O sea, yo lo veo claro. Pero bueno, perdona, igual me he enfrascado en un debate que no tiene demasiado contenido, pero también es cierto que cuesta darte cuenta de que en muchas ocasiones, no sé, parece que las reglas no son iguales para todos, ¿no? Está claro, pero bueno. Javier, no te voy a entretener más. Yo sé que estabas preocupado por la duración del directo y ya llevamos más de 1 hora y me gustaría que quedara grabado en mi Instagram Televisión y en el canal YouTube, y te invito a que volvamos a tocar el tema Alcácer más adelante, cuando yo incluso haya avanzado más en la revisión forense, y compartiremos seguramente novedades en Cuarto Milenio dentro de 2 domingos, si no me equivoco. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues nada, Javier, un abrazo fuerte y espero que nos veamos pronto. Nos vemos pronto. Gracias.